Jimenita Mangas hoy nos va a estar hablando de acumuladores de animales, así que le vamos a dar la bienvenida a su invitado, el doctor Sebastián Soneira, que es especialista también, ¿no? En psiquiatría. No, más o menos. Te damos la bienvenida, doctor. ¿Cómo andás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muy bien. Arrancamos con el tema, Jimé. Arrancamos con el tema. Muy innovador el espacio de la columna de bienestar animal, que es un espacio interdisciplinario, médico, veterinario, periodistas y especialista en psiquiatría. Está muy bueno porque a veces cuando hay que hablar de la relación humano-animal necesitamos abordarlo de diferentes perspectivas. ¿Cómo influye en los animales que las personas que acumulan animales? Ahora, ¿qué es una persona que acumula animales, no? O sea, nosotros lo definimos como una persona que sobrepasa el número que puede tener en su casa, que los descuida, que tiene malos hábitos de higiene, que los animales no están bien cuidados y tienen determinadas características. Y Sebastián, vos nos podés contar cómo podemos distinguir a una persona... La señora de los gatos, ¿no? La señora de los gatos, que siempre son clásicos. La señora de los gatos, claro. Que tiene como... No tiene lugar para vivir, está llena de gatos. Exactamente, que tal vez está en pobres condiciones, pero igual tiene la casa llena de animales y tal vez de otros objetos. Ahora, una diferencia que también está bueno aclarar para que ciertas personas no se sientan sensibilizadas es agarrar animales y tal vez cuidarlos y tenerlos un tiempo en tránsito en su casa, los rescatistas o los proteccionistas, y gente que los acumula por otros motivos. ¿Cómo podemos distinguir a un acumulador de...? Hay que distinguir que primero la acumulación es un síntoma, ¿sí? No es un trastorno en sí mismo, pero como síntoma puede reflejar una gran variedad de causas que estén llevando a ese síntoma de acumulación, que es básicamente retener cosas sin un fin o un propósito determinado, claro, o la incapacidad extrema de desprenderse de cosas que ya no sirven, que no tienen utilidad, o que el entorno está atestado de estas cosas, que pueden ser múltiples, y dificultan la vida de la persona, la higiene, el orden, etcétera, y la persona, a pesar de eso, no puede desprenderse. Entonces, el síntoma es la acumulación. ¿Qué puede dar este síntoma de acumulación? Una gran variedad de trastornos. Desde gente anciana que empieza a tener conductas estereotipadas como inicio de un problema cognitivo, de demencia, que guarda cosas. Diarios es un clásico. Sí. Bolsas. Basura, ¿no? Exacto. Basura es ya una cosa más peculiar, pero es verdad. Sí. No sé, le toman apego al envase del yogur que comieron y no lo tiran tampoco. Pasando por otra cosa que es totalmente diferente, que es, por ejemplo, la acumulación en gente obsesiva, con trastorno obsesivo compulsivo. Ahí pasa por ciertos, capaz, objetos fetiche que asocian con... si lo tengo es algo que me puede proteger o hacer bien, y si lo tiro, me desprendo, algo malo puede suceder, y la necesidad de tenerlos acumulados y una especie de control. Puede haber en la de vida eso. etapas donde uno tiene cierta, o sea, la infancia o la adolescencia, donde tiene un pedacito de su vida donde fue acumulador y después se desprendió de eso, o es algo que se queda para toda la vida. Bueno, hay tipos de personalidades, ¿no? Un coleccionista, si querés, es una especie de acumulador porque tiene una fijación con algún objeto o tema y los guarda excesivamente, pero digamos, hay un fin, hay un gusto, también hay un apego, pero jamás compromete, digamos, ni su salud, ni su orden, ni su economía. Si una persona ya por coleccionar pitufos, por ejemplo, embargara a su familia, sería un problema. ¿Usted sabe de los pitufos de Bueno, yo conozco varias cosas. Perdón. ¿Y embargó algún familiar? No, por eso estoy distinguiendo la normalidad de lo que podría ser ya... ¿Normalidad o anormalidad? Sí, anormalidad. En ese sentido, normalidad. Si ahora este acumulador o coleccionista de pitufos, no sé, gastara la mayoría de su sueldo o el de su familia en comprar cada nuevo ítem, los tuviera acumulados por toda la casa, no se pudiera caminar o estar limpio por los muñequitos,
ya trasciende el espectro de la Claro, normalidad. ahora cuando vos decís colecciona o que no se puede desprender o que tal vez no tiene un valor, hay como una comparación, o sea, lo que repercute en el bienestar de los animales, que esos animales son tratados como objetos de alguna manera, porque al no poderse desprender del animal, al querer tenerlo por más que no lo visualicen las condiciones que está, no, o sea, ya al tratarlo como un objeto no evalúa su sintiencia, no puede ser empático con el animal, no respeta su espacio, a veces mezclan especies, o muchas veces tal vez sin llegar a ser una acumulación. Cuando vos decías coleccionismo, a mí me suenan esos casos de una persona que tiene 2 leoncitos o tortugas o animales tal vez que son salvajes, pero los quiere tener por una cosa de decir, bueno, yo tengo un león, yo tengo un tigre, como un fetiche. Y eso es importante porque vos en un momento dijiste, niegan la realidad, ¿no? Y en esto es muy difícil tal vez abordar a la persona y decirle, bueno, a los animales les está haciendo mal. Y en ese caso además violan la ley. Sí. Violan la ley, pero muchas veces son animales que no son esos mascotas. No son en domésticos. Ese caso, sí. En el Igual, caso también el de... maltrato. Para tener un león tenés que tener un zoológico en tu casa. Para seguir la línea de Sebastián, o sea, No lo estamos podés hablando tener en un de cuarto encerrado. distintas patologías, ¿no? Hablabas primero de la persona que está en una semidemencia, la persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo y un coleccionista. ¿En cuál encuadra el de los animales, el de las mascotas? Mira, el de los animales, perros, digo, ¿no? por lo que hemos estado revisando el tema nosotros dos, en general son siempre situaciones graves. ¿Por qué? Porque primero desde lo que es el ámbito de la psiquiatría, la acumulación tiene una nula relevancia, no hay mucho publicado, lo que más se conoce es siempre de los cuadros psicóticos, o el síndrome de Diógenes o el obsesivo compulsivo. De acumuladores de animales, lo que se tiene son reportes que pueden ser en general periodísticos o de denuncias policiales, cosas por el estilo, que después se han hecho estudios bibliográficos del tema. Y en general esos estudios siempre arrojan que son casos muy graves en donde las condiciones de indigencia de la persona superan el 80%. Ahora una pregunta, si hay una familia que tiene 25 perros, pero los tiene bastante bien, digo, hay alimento, condiciones de higiene más o menos básicos. ¿Se trata de acumulador o se trata de Claro, lo que hablábamos de otra cosa? Con Sebastián, que decí vos si estás de acuerdo o no, es que estábamos viendo justo eso, el insight. O sea, es decir, si la persona realmente se da cuenta de las condiciones en las que están esos animales, si los puede cuidar y si eso no sobrepasa su capacidad ¿no? de vivir o las condiciones de vivienda. Es decir, yo tengo 25 perros en un ambiente y 20 de los perros están con sarna y yo tengo pobres condiciones higiénicas y no tengo plata para llamar al veterinario, molesto a todos mis vecinos, transmiten la sarna, por ejemplo, en este caso, las enfermedades zoonóticas, cómo repercute en la salud pública. ¿No? Simplemente el olor. Sí, bueno, el olor, pero también vamos a un tema de que contagian enfermedades, en que eso también repercute en el vecino. O sea, perdón, ¿no? que si los tienen en buenas condiciones, ¿no son acumuladores? Claro, yo diría que no, A ver, ¿no? la acumulación no siempre va a revestir un carácter patológico. Si uno tiene una quinta y le gustan los animales y tiene, no sé, como Nicole Neumann, que tiene, no sé, 18 o 20 perros, pues imagino que los tiene espectacularmente bien. En un espacio enorme. No veo ningún problema ahí. El tema es, lo que diferencia la patología de lo normal es lo que ella decía, el insight o la capacidad de introspección de la persona. Pasar tu límite. Pasar tu límite. Claro, porque no en general lo que es posible en tu espacio. los casos de acumulación no solo están los animales, sino que, como ella bien decía, la higiene es paupérrima, la gente acumula basura, los animales defecan en el living, en los baños. De los estudios que leí, por ejemplo, creo que en el 54% el acceso a la cocina y al baño era imposible o estaba dificultado por los animales. Entonces, cuando eso ya supera lo que normalmente uno tomaría como salud ambiental y la persona no lo registra, ahí hay un problema ya de índole, podemos decir, del juicio, ¿no? La persona no registra que el entorno es totalmente caótico. El entorno y él mismo, ¿no? También se daña el mismo. El acumulador en esas condiciones de vida, su salud.
También, Claro, la de que- los animales y la de la persona y la del ambiente, pues en general, viste, son denuncias de vecinos por los olores, por los ladridos, por el paupérrimo estado Jimé, general. desde el punto de vista del animal, ¿no? Que vos hablás de lo que es la importancia del sintiente, ¿no? O sea, Sí. ¿en qué punto vos tenés, no sé, tengo perros? ¿Cuándo pierde cuándo deja de ser un ser único? O sea, yo tengo un perro solo, bueno, me encanta, tengo una relación directa. Sí. Pero si tengo 7 perros, no puedo tener una relación completa con cada uno. O sea, voy a tener una relación donde tal vez hasta me olvide los nombres, no sepa bien cuál es cuál, la personalidad de cada uno. Puede ser, en una parte es comparable con las personas. Nosotros perdemos el registro cuando hay más de 100 personas, por ejemplo. O sea, los perros forman sus grupos y sus manadas y tal vez si una persona tiene un grupo o 2 grupos de perros bien equilibrados, lo social, o sea, la interacción humano-animal también se compensa un poco con la interacción de los otros caninos. O hay perros que se llevan bien con gatos. Pero cuando yo tengo ya grupos desequilibrados, es decir, cuando hay peleas, cuando no hay espacios para todos, que se pelean todos por el sillón, tienen una manta para todo, entonces ahí, por más que los puedas mantener, vos no estás distribuyendo bien los espacios. Lo mismo pasa con los gatos. Y además que hay una falencia, pero no en este país, o sea, yo leí en España, en México, hay una falencia de esta cosa de interdisciplina, ¿no? O por un lado interviene el maltrato animal con el veterinario y la ley, y la persona queda relegada, o por otra parte cuidan a la persona, porque también son personas como aisladas socialmente, ¿no? Que generalmente quedaron solas. Totalmente. Los trabajos dicen que más del 80% eran en general gente añosa, más de 60 años, viudos, solteros o separados, pero siempre en condiciones de aislamiento, con muy pobres relaciones familiares, rasgos de personalidad en general esquizoides o con tendencia al aislamiento, al pobre contacto social, a la empatía ¿Hay un tipo de personalidad disminuida. característico? Hay ¿Por eso un siempre se habla de la señora de los gatos? Se habla de la... Es la señora de los gatos de La los loca de los Simpsons, gatos. es Claro. un estereotipo excelente. Claro. Ese es, podríamos decir, que tiene muchos gatos, pero aparte uno ve que a la señora está totalmente desmejorada, desaseada, desalineada y siempre dice Ahora, pavadas, ¿no? los animales, digamos, en un punto nos alegran la vida, nos hacen compañía. ¿Dónde está el límite entre esa relación que es beneficiosa para ambos? Es un win-win. Claro, cuando deja de ser una situación win-win, ¿no? Que todos ganan. ¿Cuál es el límite de decir, bueno, hasta acá? Ahora ella lo va a definir para el animal mejor. Para la persona es, claramente, cuando vos no podés darle el cuidado mínimo que el animal merece, y por otro lado, ese grupo de animales o de cosas que estés guardando complica tu situación diaria, tu higiene, tu limpieza, el acceso, el contacto social, porque obviamente en una casa llena de animales nadie te va a ir a visitar por el olor a... Y no y sana llena, porque muerte no los que puede hay. dejar solo. y llena de cosas también. De Pero cosas, etcétera. la gente que vive en esas condiciones no lo registra de ninguna No lo manera. registra, y eso es la falta La de ausencia de juicio, insight, claro. la Claro. falta de la introspección de poder decir, la casa así es un desastre realmente. Y, doctor, ¿hay modo de abordarlos? Digo, claro, ¿cómo como se para que encana? puedan salir un poco de esa situación. ¿Cuál sería Excelente la manera? pregunta. Es excelente, Podemos espera decir, que la es festejo con mi excelente, compañerito. porque Ahí va. Dios No hay santo, mucha sí. información así de... Como, ¿qué le decimos? Un poco es un agujero negro este tema porque Claro. es difícil de abordar, porque no hay constituidos equipos realmente, ¿no? Debería ser interdisciplinario, Claro. desde la Claro. salud del animal y de la Acá te persona construyó y del uno, quiero hablar que ambiente. es el primer equipo argentino Se podría interdisciplinario sobre ese decir. tema. Se podría decir. Silvera y Sebastián. Sí, tal cual, pero de hecho también en la facultad lo hemos hecho, nos hemos sentado a hablar, es interesantísimo, el tema da para muchísimo, pero es de destacar que falta el diálogo entre profesionales de la salud, de las personas y de los animales, y la información, ¿no?, de cómo abordar, porque Claro, ¿cómo lo encara el veterinario, cómo lo encara el médico? Claro. Tal No cual. sabemos quién lo encara. Como ejemplo, a mí una vez me pidieron una intervención y para rescatar un par de animales que estaban maltratados, eran como 80 gatos, y yo dije, yo no voy si no va una persona que sepa hablarle a la Al dueño. persona que los Claro, tiene, porque claro. yo cómo le hablo, ¿qué le digo? Lo maltrataría porque yo y no sé además cómo que abordarlo, ¿no? No lo ven, digamos. Viven Y en además- esa situación y no ven No, esa cuando es situación. así,
que es la falta de insight en general en cualquier trastorno psiquiátrico, sea del trastorno obsesivo compulsivo o cuadros psicóticos o lo que fuera, la falta de introspección o de insight habla de un cuadro grave. Cuando ya esa persona no se da cuenta del daño que se está generando a sí mismo o a otros, es un cuadro grave. En mi experiencia y en lo que se ve comúnmente, la gente acumuladora... se judicializa, en cuando verdad. se judicializa, claro. o cuando lo más común es la denuncia de vecinos de un consorcio, es el primer paso porque en realidad esa gente estaba acumulando algo porque ya no tiene sus capacidades mentales Por adecuadas. ahora existe ese método entonces de abordaje. Tal vez no es el más terapéutico que digamos, Cuando pero se es lo que produce hay. de esa manera, sí, es verdad que el abordaje va un médico psiquiatra o un psicólogo, porque en realidad se trata de una patología psiquiátrica que tiene un componente claro, o por ahí como ambiental. consejo podemos decir a las personas que quieran hablarles que no sean tan directas, ¿no? Que traten de acercarlo a un profesional. No, eso no tiene sentido. Claro. Bueno, Sebastián Soneira, gracias. Por nada. Doctor, por haber venido a Pura Vida. Y bueno, vamos a hacer el primer corte del día. Enseguida volvemos con más.